Bienvenidos una vez más al Prólogo, canal dedicado al cine y la literatura, a recorrer el vasto laberinto de la cultura occidental, que se sintetiza en la tradición. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado de nuestra querida España, de Madrid, si no me equivoco, natural de Madrid. Estamos muy contentos porque yo me confieso como un viejo seguidor de su canal, Pura Virtud, Cine y Literatura. Yo ya había empezado cuando se llamaba Puro Vicio, Cine y Literatura. Y bueno, ¿cómo presentarlo? Es uno de los divulgadores más serios y prolíficos de un pensamiento antimoderno, de un pensamiento reaccionario, que hoy la juventud, que tiene ganas de salir de un mundo quizás tan materialista, que no encuentra un ápice para la trascendencia, bueno, aquí tenemos un referente. Guillermo, basta, como dicen en otros canales, de nuestra devoción de los prolegómenos laudatorios, que cuando no discretos son sinceros. Eh, y bueno, hoy vamos a presentar el libro que ya sacó y no tengo el agrado de tenerlo físicamente, pero sí de manera digital, que es La traición de los europeos. Y para ir al grano, Guillermo, vamos a principiar con la distinción. No quiero que me expliques, hay una letra que distingue traición y tradición. No quiero que me expliques por qué el título de este libro. Bueno, en primer lugar, Salvador, quiero darte las gracias por haberme invitado a tu canal, que hasta la fecha he seguido con muchísimo entusiasmo. Me puso sobre la pista de la existencia del prólogo cine y literatura nuestro querido y común maestro Sebastián Porrini. Me dijo, atención a este canal que tiene muy buenas cosas, y la verdad es que me he visto todos los programas que has hecho hasta la fecha y me parecen excelentes, ¿no? Veo que además tienes una variedad muy grande de registros, haces desde programas largos hasta programas cortos, y yo creo que además haces un trabajo que es el que yo he echado en falta muchas veces entre los supuestos especialistas de la literatura, que es el trabajo puramente de análisis textual, ¿no? El de fijarte lo más posible a los textos y a partir de ahí hacer un trabajo serio, riguroso, que no excluya al mismo tiempo interpretaciones profundas y ambiciosas de lo que está queriendo decir el autor, ¿no? Además, estás trabajando con autores y con perspectivas, tanto los que son puramente el material literario del que partes como aquellos maestros, intérpretes, exégetas de los que partes también para hacer la interpretación, que me son muy queridos y muy cercanos, ¿no? Borges, Pessoa, muy ambicioso trabajar a estos autores tan importantes y muy interesante también las perspectivas. Así que en primer lugar quiero felicitarte, quiero darte las gracias también por la valentía que supone estar haciendo estos programas en estos tiempos y también agradecerte que hayas tenido la generosidad de invitarme a tu canal, que para mí pues es un verdadero honor. Y en cuanto a la pregunta que me haces, bueno, el libro lo tengo aquí, que desgraciadamente no ha llegado un papel todavía a Qué hermoso. Argentina, pero está aquí está en digital, se puede conseguir. Y nada, me preguntabas por el título, que efectivamente yo quería hacer un juego de palabras con la tradición y la traición, porque, bueno, de alguna forma se puede sintetizar así muy bien la visión antimoderna, ¿no? En que ha habido una traición a la tradición. Esta traición no se compone únicamente de un gesto puntual, sino que es algo muy profundo, con mucho tiempo de antigüedad, que se podría resumir en el momento en que se pasó de una visión metafísica operativa a una especulativa. Y todo lo que ha llevado aparejado esta visión del mundo nueva, que se ha ido ramificando hasta extremos muy particulares de nuestra realidad, muy concretos. Entonces, más que nunca, por sintetizar el contenido del libro, que al final es un libro extenso, pero por sintetizarlo, más que nunca es necesario la lucha por el imaginario. Y esa lucha por el imaginario, que es algo mucho más ambicioso que la mal llamada batalla cultural, consiste precisamente en un combate en el estrato más profundo de las ideas y en su representación. Y esa representación hoy donde se produce es en el cine, en la literatura, y precisamente por eso es interesante todo este trabajo conjunto que al final estamos haciendo desde distintos canales, desde distintos formatos, desde distintas perspectivas, pero más o menos todos en torno a unos mismos emblemas, que es lo que tú has llamado ahora mismo en tu intervención la antimodernidad, distintos canales,
yo creo que el primero de todos fue el de Sebastián Porrín y Diego Ortega, la última página, pero que después ha tenido otras ramificaciones. Está el de Ángel Fareta, está tu canal, tenemos a gente muy potente como Jonathan Rodas, mi amigo Juan Castro, que al final, bueno, somos gente joven, preparada, que estamos trabajando estos temas, ¿no? Estamos luchando contra la traición, de una manera o de otra. Este libro es un intento de pasar al papel, porque al final creo que es importante, sobre todo a todos los que nos gustan tanto los libros, materializar nuestras ideas en papel de muchas cosas que venimos mucho tiempo trabajando como un enjambre distintas personas, ¿no? Perfecto, sí, justamente leía una cita que ahora no me acuerdo de quién, que es los vencedores escriben la historia, sí, y los vencidos son los que la narran, ¿no? Porque Sí, esta Walter lucha por Benjamin. totalmente, ¿de quién, perdón? Walter Benjamin. De Walter Benjamin, oh, qué grande Walter Benjamin. Es increíble, y aparte, porque esta lucha del imaginario se da desde el relato, ¿no? Para poner un poco en cuestión y tratar de sintetizar qué es lo que se puede encontrar el lector en el libro, ¿no? Hay una compilación de ensayos con un excelente prólogo de Sebastián Porrini, al que le mandamos un gran saludo, eh, que se divide en tres secciones, ¿no? Ensayos de tradición, de modernidad y crítica cultural. Es un abordaje colosal, ¿sí?, del estado de la cuestión, como explicabas recién, buscando las fisuras principales de la tradición y haciendo una propuesta que verdaderamente es genial, política, ¿no? Porque políticamente seria es, justamente porque la política verdaderamente seria comprende, ¿no?, la trascendencia, la metafísica, ¿no? Eh, tengo algunos ejes temáticos, nos podemos obviamente correr, ¿no? Pero principalmente para poner al público frente a lo que se va a encontrar, quiero citar una de las partes que más me gustan, que la verdad que es una arenga contra el empobrecimiento de la trascendencia que hoy vivimos y que bueno, que como no estamos conformes queremos salir a dar batalla, ¿no? Quiero citar, es la página 65, ¿no? Del ensayo Tradicionalistas, Antimodernos y Reaccionarios, ¿sí? Dice, el silencio conformista en el discurso público o en los foros privados no es más que una legitimación cobarde que invita a la perpetuación de la labor de los ingenieros sociales. Hoy más que nunca quien calla otorga, condenando las almas de aquellos que no han disfrutado del privilegio que supone saber que hay algo más allá del oscuro signo de los tiempos. Juan Manuel de Prada habla con acierto en cuanto lector aventajado de muchos de los autores anteriores, de la necesidad de dejar de enfangarse en discusiones minimalistas para comenzar a trazar una auténtica enmienda a la totalidad, romper el marco, rechazar el sistema de plano y sin paliativos. El objetivo al que quiere invitar con humildad en este primer abordaje al mundo de la tradición no puede ser más afín. Se trata de invitar a impugnar vehementemente la modernidad, desde sus raíces primeras y pasando por cada una de sus ramificaciones consecuentes, hasta llegar a nuestros días. Escribió Macronio, no puede escribir contra quien puede proscribir. Los hijos de este tiempo estamos moralmente obligados a romper ese tabú. Hay que vivir, pensar y escribir haciendo gala, santo y seña del don de la rebelión. Una exquisitez en la prosa, ¿no? Y con un contenido que al que quiere pensar un poco más allá, lo pone en cuestión, ¿no? Y bueno, preguntarte principalmente por este ensayo, ¿qué es ser un reaccionario, un antimoderno, ¿no? Guillermo. Bueno, muchas gracias por haber leído el texto con atención. Me reafirmas en lo que decía antes, ¿no? Que es la importancia de comentar con el texto delante y para mí es un honor que con todas las entendederas que tienes y los análisis que sacas, pues pierdas el tiempo, entre comillas, leyéndome a mí, pudiendo leer cosas más interesantes. Te lo agradezco y ya solo por eso merece la pena haberlo escrito. Y en cuanto a lo que me preguntas, bueno, eso es un poco la madre del cordero, ¿no? Porque, bueno, podría ir a la respuesta más académica o más formal y decir, bueno, pues me remito a la terminología
tal y como la utiliza Nicolás Gómez Dávila en su ensayo El reaccionario auténtico. O podría ir a mi querido y admirado Marqués de Tamarón y decir que, bueno, que el reaccionario es aquel que reacciona y que no va mansamente hasta la guillotina, ¿no?, en tiempos de la Revolución Francesa. Pero me parece que ya solo debatir de qué hablamos cuando hablamos de reacción o de reaccionario, ya solo con eso tendríamos para discutir durante 100 años y para escribir durante 100 años, ¿no? En definitiva, yo creo que sobre todo cuando se trata de gente joven, por dar ya una pequeña marca de por qué me considero reaccionario, estoy hablando precisamente de algo que se incluye en la cita que has hecho, que es toda la gente que hemos sentido que llegábamos tarde, a pesar de ser muy jóvenes, a una visión del mundo que no se nos ha contado, que hemos tenido que descubrir por nosotros mismos, muchas veces gracias pues, a canales como La Última Página, a libros como Los Otros, de nuestro maestro Sebastián Porrini. Humildemente es lo que he querido hacer yo también con mi canal y con mi libro, poder ofrecer esa oportunidad a otras personas, especialmente a la gente joven, sin desdeñar a la gente de otras edades, que es decir, la visión del mundo o el mundo es mucho más amplio que la visión que nos están queriendo meter desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde los autores oficiales y oficiosos. Es decir, el mundo es bastante más amplio y ha habido otras perspectivas de lo que es el mundo anteriores y mucho más ricas en varios aspectos a la que hay ahora. Es decir, no todo es nihilismo, materialismo, consumismo, capitalismo, individualismo, liberalismo, etcétera, etcétera, sino que hay otras visiones anteriores mucho más profundas con las que yo particularmente me siento en sintonía en muchos aspectos, en otros no, y que creo que es interesante seguir teniendo en cuenta, no desdeñar. De alguna forma, un reaccionario, por resumir mucho, para mí es cualquiera que no se considere un adanista, cualquiera que no compre la idea de un relato del progreso histórico, que que estamos en el mejor de los mundos posibles, en la mejor de las sociedades posibles, que somos los mejores hombres posibles, todo ello basado en criterios puramente económicos, todo ello basado en criterios técnicos, todo ello basado en una serie de ideas que a mí me generan rechazo. Y por eso creo que más allá de lo que defendamos luego cada uno de los supuestos reaccionarios, es en ese rechazo, es en esa impugnación, en lo que más o menos estamos todos de acuerdo. Estamos más de acuerdo en nuestros enemigos incluso que en las ideas que proponemos, y por eso me consideraría reaccionario, solo en ese sentido, porque luego respecto al mundo de la reacción tengo muchas digamos, ideas enfrentadas o encontradas, razón por la cual creo que también al final en el libro, sobre todo en la tercera parte, se dejan traslucir muchas de ellas, ¿no? En la segunda también. Y en ese sentido también en el libro lo que quería hacer era exponer mis ideas particulares en torno a muchos de estos temas que están en el zeitgeist, en la discusión de los tiempos, ¿no? Ver cuál es mi visión personal sin tratar de imponérsela a nadie, de ofrecer una visión cerrada o dogmática o de pensar que soy poseedor de la verdad, pero también muy seguro de que, bueno, pues he llegado a esas conclusiones después de mucho reflexionar, leer, estudiar y vivir, y de estar constantemente dándole vueltas a todas esas actividades y mirándome de manera muy autoconsciente para precisamente ser riguroso y porque siento que tengo una responsabilidad social, ¿no?, a la hora de pensar, y por lo tanto me exijo a mí mismo la mayor de las honestidades y la mayor de las rectitudes y de las exigencias, ¿no? Muy bueno, Guillermo. Justamente yo coincido en esto que vos comentás, ¿no? Porque el hecho de hoy ser reaccionario es la mejor expresión de esta rebeldía, ¿no? De esta rebeldía a la que siempre tiene que estar aferrada la juventud, ¿no? Para no oxidarse, para no volverse un aparato, ¿no? En el sistema, cuando el progresismo es el status quo, ¿no? Lo único que queda es conservar esos fragmentos, como dice Fareta, ¿no?, que vienen desperdigándose desde la Edad Media con la tradición. Con respecto a esto, quiero pasar, bueno, a unos ensayos que yo leí en tándem, ¿no?, El relativismo y la muerte de la filosofía y Para impugnar a la modernidad, ¿no? Los dos abordan, ¿no?, las visiones filosóficas que se van, la urdimbre filosófica, ¿no?, y metafísica también que se va tejiendo en esta modernidad, ¿no?
Justamente en este primer ensayo, El relativismo y la muerte de la filosofía, comentabas ya que en las instituciones se vuelve un trofeo, casi un museo, ¿no? De estas herramientas que permiten desbaratar el sistema, o por lo menos reflexionarlo, entender cuáles son los problemas que nos afectan, estas enfermedades que se presentan con síntomas, ¿no? Pero lo que más a veces a mí me aterra, ¿no? Es más que casi agonía de la filosofía, es esta reapropiación discursiva, progresista, ¿no? De lo que es la filosofía. No sé si conocerás a Antonio Lastra, a quien le tengo un gran respeto. Tiene varias conferencias en el Ateneo Mercantil de Valencia, ¿sí? Yo lo respeto a él porque puede dar otra opinión y otra visión, pero hay una reapropiación, por ejemplo, de Sócrates, ¿no? Del joven Sócrates en Platón, ¿no? De la aporía, del callejón sin salida, de esto de cuestionarse completamente todo el tiempo las cosas y no decidir, como el viejo Platón, una política seria, ¿no? O otras reapropiaciones como del marxismo, por ejemplo, que se lo lee a la mitad, de la revolución constante, de Trotsky, y que se los reduce para incluirlos en un sistema que es funcional, ¿no? A lo políticamente correcto. Quería preguntarte con respecto a esto, no me quiero extender mucho, ¿qué es el decisionismo? Bueno, es muy interesante porque, vamos a ver, antes que hablabas del asunto de la política, de lo político, mejor dicho. Obviamente aquí estamos hablando de Carl Smith y de una diferenciación que para mí es clave y que hace muy poca gente en estos días, que es la diferenciación entre lo político y la política. Porque mientras que lo político es una concepción del mundo, la política es un fenómeno. Y de hecho la política en nuestros días es un fenómeno más adscrito al ámbito de lo espectacular, del entretenimiento, que al ámbito de lo puramente político. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo ficción o incluso escribiendo ficción y demás, nos estamos refiriendo a lo político, a las ideas profundas, a la ideología que subyace, o a la teología, si se quiere, que subyace en torno a estas representaciones ficcionales, mucho más que a, bueno, una cuestión de partidos políticos, de reparto de escaños, etcétera, etcétera, que como yo digo, están cada vez más entregadas en el mundo del espectáculo. Entonces, ¿cuál es el primer punto de partida? Efectivamente, el decisionismo, ¿no? Que es lo contrario en términos de lo político al relativismo. ¿Por qué? Porque el relativismo parte de la base de que nunca se van a llegar a concepciones sólidas. Es propio, podríamos decir, de un pensamiento débil, como diría Bátimo, en el que, bueno, ya se parte de la base de que no va a haber nunca grandes respuestas. Y aunque puedo estar de acuerdo en cierta crítica a las grandes ideologías que ha hecho una parte de la posmodernidad, y puedo estar de acuerdo incluso a ciertas críticas que algunos enemigos, entre comillas, políticos de mi forma de ver las cosas, como puede ser Karl Popper, han hecho a algunos clásicos del pensamiento, como a Platón, hablando de la sociedad abierta, las sociedades cerradas, etcétera. También sabemos que las sociedades abiertas son en realidad sociedades cerradas, que la ausencia de ideología, entendido ideología tal y como la entiende Foucault, tal y como la entiende Frederick Jameson, es de por sí, de facto, una ideología. Y que no podemos ser tan ingenuos como para pensar que el relativismo, en el fondo, no es una máscara del nihilismo. Y que bajo esa aparente idea progresista y democrática de no querer imponer a otros sus ideas, lo que está haciendo en realidad el relativismo es acabar con la posibilidad de abrir ciertos debates y de ciertas perspectivas absolutas dentro del debate intelectual. Entonces, cuando hablamos de decisionismo, estamos hablando de todo lo contrario, de no cerrar ninguna puerta, incluida la de alcanzar algunas ideas absolutas. ¿Qué clase de ideas absolutas? Pues conceptos que están presentes en toda la gran tradición literaria, filosófica, teológica de Occidente, y que sin embargo el hombre moderno mira con cierto deje irónico, paródico, burlesco, ideas como bien, verdad y belleza, que durante siglos han sido intercambiables y que corresponden a toda una cosmovisión trascendente vertical, que a día de hoy ya están descartadas de antemano en ciertos debates, que dan miedo a los pensadores de hoy y que muy poca gente se atreve a manifestar, ya no en sus vidas
o sea, ya no en sus obras, sino directamente en sus vidas, ¿no? Cuando yo creo que precisamente no puede haber una vida auténtica, una vida digna, una vida buena, si no se parte de la búsqueda de estas nociones, más allá de que luego se crea que se puede llegar a cerrarlas dentro de una terminología, que es en lo que yo ya puedo diferir más. Pero en cualquier caso, el decisionismo es la actitud de tener claro cuáles son los amigos y los enemigos políticos. Y creo que esto es muy importante porque hay mucha confusión, mucho ruido mental y mucha cobardía, ¿por qué no decirlo? Entonces, normalmente nuestros enemigos son mucho más valientes en ese sentido, no tienen miedo a los autores que a nosotros nos interesan, como puede ser René Guénon, Julius Evola, Ernest Junger, Mircea Eliade, etc. No tienen miedo de atacar a estos autores, tratar de difamarlos, Heidegger, decir, bueno, son nazis, son fascistas, son peligrosos, proponen términos terribles, no debemos leerlos, etcétera, y tratan de alguna forma de apartarlos de los planes de estudio, de apartarlos de las bibliotecas, de apartarlos de las librerías, etcétera, etcétera. Bien, eso es una actitud políticamente coherente por parte de nuestros enemigos. ¿Yo quiero hacer lo mismo con ellos? No. A diferencia de ellos, a mí no me importa leerles, pero lo que sí que voy a hacer es intelectualmente polemizar con ellos, intelectualmente ir a la guerra con ellos, ya digo, solo en ese plano intelectual de las ideas, y tratar de demostrar por qué creo que ellos están equivocados y que no en términos absolutos, pero sí en comparación, yo estoy en lo cierto. Creo que mi posición está más en lo cierto por la sencilla razón de que yo no descarto una idea universal de verdad, de bien y de belleza como si hacen ellos. Perfecto. Muy, muy conciso e interesante. Pasamos a un tema que es muy relevante y también con esto de la legitimación del enemigo y poder entenderlo, ¿no? Y defenderse, ¿no? El tema de la España y la leyenda negra, ¿no? Eh, Generalmente te voy a comentar de lo que pasa en Argentina, ¿no? Se lee al español como un imperialista, colonizador que vino a matar, a masacrar a todos los indios, y se está verdaderamente el argentino, ¿no? Descendiente del imperio, no el imperialismo español, disparando en el pie, porque no sabe cuáles son las armas que tiene para combatir al enemigo, ¿no? Se está tomando el veneno pensando que así ataca al enemigo, ¿no? Justamente en contraposición a lo que sí fue un imperialismo, ¿no? El imperialismo anglosajón con el comienzo de la piratería, ¿no? Y esto del mestizaje de los españoles con el pueblo, lo que hoy permite ideas, ideologías, sí, pero que quizás comprende un poco más cómo es el nacionalismo de inclusión, que fue adoptado, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿no? En contraposición con Estados Unidos, donde eso sí fue una verdadera masacre. Eh, y bueno, esto es interesante, ¿no? Leyendas negras como esto del colonialismo, de la Inquisición española y otras cosas que quiero que empecemos a comentar un poco. ¿Por dónde encontrarías de Urdimbre la primera creación de esta leyenda negra? ¿Dónde se gestó esto? Bueno, antes la frase que has hecho, que has citado de Walter Benjamin, digamos que es el punto de partida, ¿no? Es el momento en que el mundo anglosajón, que es un mundo detrás del cual, y siguiendo lo que venimos diciendo, hay una ideología evidente, se da cuenta de que las batallas no se libran únicamente en los campos de batalla, sino que se libran también de cara a la posteridad y de cara a lo que hoy llamaríamos la construcción de un relato. Y entonces ellos ganan de manera bastante clara la construcción de este relato hasta nuestros días, ¿no? La leyenda negra es una parte más de este relato en el que ellos cantan sus propias hazañas, lo cual pues es un gesto nacionalista bastante entendible o patriótico entendible. Por ejemplo, el señor Winston Churchill escribió en varios volúmenes una historia patriótica de Inglaterra, y está muy bien que así sea, y obviamente cuando se escriben historias patrióticas se suele ensalzar en términos casi mitológicos las propias hazañas y se suelen defenestrar las de los rivales. Y es evidente que si ha habido un rival político o geopolítico, diríamos hoy, aunque en realidad la geopolítica no es más que la desacralización de la
visión teológica de los imperios. Entonces, evidentemente, el gran enemigo de la anglosfera es la iberosfera o la hispanidad. Entonces es normal que hayamos sido de todos los damnificados por esta construcción del relato que se ha vuelto hegemónica a nivel global, pues seamos los mayores damnificados. Y además el gran genio en la creación del relato por parte de la anglosfera es que nosotros hemos asumido esa leyenda negra. Y eso es un triunfo que hay que reconocerle a nuestros enemigos. Ahora bien, una vez hemos identificado esa enfermedad, ese mal que está asolando desde a la propia España, donde los partidos nacionalistas que están secesionando políticamente al país desde dentro son, en buena medida, escisiones de esta leyenda negra a Hispanoamérica, donde se utilizó para generar independencias, por cierto, independencias donde tuvieron un papel importante sociedades secretas como la masonería, que nacen indivisiblemente unidas al mundo de la anglosfera. Ahí está James Anderson, creador de la masonería especulativa moderna, que lo hace en Inglaterra, es el que crea las primeras constituciones, y lo hace muy ligado a toda una ideología de pensadores que hay en la época, que es la que ha construido el relato anglosajón del que hablo. Pues hay que entender que es lo que se utilizó en parte para convencer a los pueblos que formaban parte de la hispanidad para que se separaran. Y obviamente, igual que a nosotros, los españoles a día de hoy nos están destruyendo desde dentro, alentando este tipo de discursos en los nacionalistas, en Hispanoamérica está ocurriendo lo mismo con discursos indigenistas, que no son más que la extrapolación de unos discursos que se dan dentro del marco de los estudios culturales en Estados Unidos, que es una creación en los años 70 de una teoría que viene de la teoría de la French Theory, que se da en Francia y que más tarde se extrapola en Estados Unidos, que tiene mucho que ver con nuevas ciencias sociales, mal llamadas ciencias sociales, como la antropología moderna, el feminismo y demás, que son corrientes ideológicas de la posmodernidad, y que, bueno, pues por decirlo muy, muy sucintamente, lo que están tratando es de destruir un relato tradicional, reduciéndolo hasta sus más mínimos escombros, ¿no? Y han nacido de esos escombros. Entonces, bueno, se ha extrapolado esa visión del mundo que parte de un sentimiento, ¿no? Es decir, se está abandonando, mientras que hay unas ideologías racionalistas, como puede ser el transhumanismo, como puede ser la apología de la técnica, como puede ser la sociología, que son disciplinas puramente técnicas y puramente racionales, hay otras que son puramente pasionales, y entre ellas está la antropología. Dicho muy a grosso modo, porque obviamente el debate es muy complejo. Pero, ¿cuál es el sentimiento general del que se alimentan este tipo de ideologías? El resentimiento. Y ese resentimiento ya viene diagnosticado por uno de mis pensadores de cabecera, que es Nietzsche, y que entiende que esa es una de las características esenciales del último hombre. El último hombre es la inversión diabólica del superhombre. Y el último hombre, ya digo, se basa en el resentimiento, porque de alguna forma solo se puede construir a la contra. Nadie ha entendido mejor el nihilismo que Nietzsche, nadie ha criticado mejor el nihilismo que Nietzsche, porque entiende que el nihilismo es el gran peligro, porque nos podemos quedar estancados con el nihilismo y no pasar a la parte siguiente. Entonces, a mí me interesa mucho dentro de las teorías deconstruccionistas la crítica, lo reconozco. Esto me diferencia de muchos tradicionalistas o perennialistas o como les queramos llamar. Ahora bien, yo no les compro ese marco de descomposición en el que a cambio nos quieren dejar varados. Como si el resentimiento, que puede ser un impulsor eficaz, yo no lo recomiendo, pero puede ser un impulsor eficaz para ciertas cosas en la vida o puede serlo para ciertos proyectos intelectuales. A veces está bien alimentar el odio, el resentimiento como motor de trabajo contra algo que uno quiere destruir o impugnar, pero se quieren quedar ahí, no quieren construir nada más después. La deconstrucción se queda en la deconstrucción perpetua, que es casi una patología neurótica contemporánea y por lo tanto una picadora de carne humana. Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado cuando nos aproximamos a este tipo de ideologías que ahora mismo son hegemónicas en las universidades, en los medios de comunicación y demás. En contra, con éxitos como el de Elvira Rocabarea, Marcelo Gullo, Gustavo Bueno y otros, se está creando todo un mercado de la leyenda negra
que yo creo que tampoco está entendiendo muy bien la realidad, porque aunque la leyenda negra existe, a día de hoy yo creo que es una batalla perdida. Tenemos que centrarnos más en otro tipo de batallas más profundas que la leyenda negra, que está bien saber que está ahí, que existe y demás, pero que tampoco nos puede llevar, como ocurre en muchos casos, a un nacionalismo español o a otro tipo de nacionalismos que en mi opinión están un poco trasnochados, porque al final el nacionalismo es una ideología del siglo XIX y es tan absurda cuando la practica un vasco que se cree que su pueblo es el centro del mundo, un catalán que se cree que su aldea es el centro del mundo, o un español que se cree que su miserable pedazo de tierra es el centro del mundo. Pues no es así, no hay pueblos elegidos y esa es otra de las consecuencias de las religiones del desierto que nos han hecho creer en la idea de que hay pueblos elegidos cuando en mi opinión si existe algún tipo de divinidad es absurdo que escoja a un pueblo humano por encima de otro, ¿no? Perfecto. Bueno, iba a ir con el cine, pero justo das el pie para abordar esto que es muy interesante, ¿no? Que es frente a este universalismo, ¿no? Reformado, que viene de la reforma que vos hablás, opones lo que es una heterodoxia, ¿no? Una heterodoxia del pensamiento, de la búsqueda, eh, esto que se opone quizás a ciertos sectores más conservadores, más ortodoxos, que, que abundan en los sectores reaccionarios, ¿no? Y yo te quería preguntar personalmente, porque yo soy un lector, ¿no? Sobre ciertas tendencias al ocultismo, ¿no? Yo he visto revitalizado a Aleister Crowley, ¿no? Yo ahora estoy leyendo Alice Bailey sobre la astrología, los trabajos de Hércules, es un trabajo inmenso que, por ejemplo, en un momento hace la analogía de que a San Pedro Jesucristo le entrega las llaves de la puerta de los hombres, ¿no? Similar al símbolo de cáncer, ¿no? Y la llave de la puerta de los cielos, ¿no? El signo de Capricornio, y empieza a hacer todo un análisis increíble en la astrología, que quizás de los sectores más conservadores ya saltarían con la cruz diciendo sacrilegio, sacrilegio. eh, también preguntarte por este Crowley y también la revitalización de Jung, ¿no? Que por ejemplo venimos hablando con Sebas, ¿no? A Jung, cuando él quizás a lo último de su vida se empezó a dar cuenta, fue a Oriente él, ¿no? Y los orientales se le empezaron a reír, ¿no? Con el Seba decíamos esto, porque esto del inconsciente colectivo, ¿no? Que bien lo explica Guénon, sumergirse en el inconsciente, justamente la tradición busca trascender el inconsciente, ¿no? Oriente, por ejemplo, busca elevarse, ¿no? Dejar eso atrás, no sumergirse en el fango de, no sé si el símbolo o el diablo, habría que ver, como dice Sebastián, ¿no? Preguntarte por esto, de la heterodoxia, el ocultismo, Guillermo. Pues yo soy bastante heterodoxo, la verdad. Es decir, me interesa mucho la crítica que hace Guénon, pero Mircea Eliade, por ejemplo, que a mí me parece superior por una sencilla razón. Primero, es cierto que no hay que comparar entre pensadores necesariamente, pero yo cada día estoy más convencido de que René Guénon, Julius Evola y Aleister Crowley están para mí en el mismo nivel, o Carl Gustav Jung, para mí están en el mismo nivel. No hay uno por encima de otro. Hay ciertos aspectos en los que voy a preferir a uno por otro, pero no siento que tenga que rechazar a porque me guste otro. Entonces, es verdad que creo que a lo mejor de todos estos, Mircea Eliade o Junger están un poco por encima por la sencilla razón de que son más literatos. O incluso Aleister Crowley, porque Aleister Crowley al final tiene obra poética, tiene obra cuentística, tiene obra novelística, sin llegar al nivel de Junger o de Eliade, pero la tiene. Cosa que, por ejemplo, Guénon no, que yo sepa. Y entonces, bueno, yo colocaría por encima a Eliade, porque creo que Eliade tiene una sensibilidad hacia las artes mayor que Guénon. Guénon es implacable y probablemente sea el mejor pensador si se quiere hacer una crítica a la modernidad desde los cielos, o sea, si Dios existe, lo más parecido a una crítica genérica que pueda hacer de los desvaríos humanos de la modernidad, René Guénon. En eso estoy de acuerdo. Pero creo que precisamente se está perdiendo otras perspectivas que un dios sí tendría, que es una perspectiva más humana, más sociológica, más estética, en la que en mi opinión, pues como todo ser humano, Guénon es falible y se puede pasar muchas cosas por alto. Y entonces creo que, por ejemplo, Mircea Eliade
que tiene varios artículos en los que habla de esta cuestión, analizando el espiritismo francés del siglo XIX, sus ramificaciones artísticas que van desde los simbolistas hasta los surrealistas, pasando por maestros como Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft y tantos otros autores. Bueno, no es que precisamente nos vaya a vender a Madame Blavatsky o a Eliphas Levi o a tantos otros autores, pero tampoco va a hacer las críticas, en mi opinión, un poco demasiado brutales que hace Guénon, en mi opinión. Entonces, me interesa este tipo de fenómenos porque creo que al final son derivaciones del hermetismo. Y el hermetismo es la verdadera Sofía Perennis. El hermetismo de Hermes Trismegisto, que es esta figura, no se sabe si real o metafórica del antiguo Egipto, que hace referencia al Kybalión, a la tabla esmeralda y a una serie de conocimientos que precisamente se pueden sintetizar en la máxima del propio Hermes Trismegisto, o 3 veces grande, de que lo que es arriba es igual a lo que es abajo. O dicho de otra forma, que el macrocosmos tienen una correspondencia. Es cierto que el psicoanálisis puede enterrarnos ya no en lo de abajo, en el microcosmos, sino en lo subterráneo, que es lo que está abajo de lo de abajo. Y eso es un peligro horrible, porque de hecho en términos literalistas es satánico, en el sentido de que es la inversión total, ¿no?, de la trascendencia, de pronto el reino de lo subterráneo. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Guénon. Pero también creo que Jung, por ejemplo, establece de manera muy interesante, y esto es algo que me ha valido polémicas de tú a tú, por ejemplo, que recuerdo estar hablando de este tema con él, más o menos en los mismos términos en los que estamos hablando ahora, pues en los que Jung hace un estudio del inconsciente colectivo y creo que abre la puerta a una visión del arte en la que precisamente se abren nuevas correspondencias entre lo de abajo y lo de arriba, ya no en un sentido físico, sino en un sentido mental. Es cierto que Guénon también advierte de la confusión entre lo mental y lo espiritual, pero si no creemos que el cuerpo y el alma son dos cosas separadas, cosa en la que yo no creo, sino que están juntas, sí que creo que hay una correspondencia entre mente y espíritu. Entonces, si se sabe estudiar lo mental desde una perspectiva metafísica, y creo que Jung, como maestro de la masonería, descendiente de masones, interesado por la alquimia, lector de autores como Jacob Bohm, Swedenborg, etcétera, etcétera, tenía ese conocimiento, yo me adscribo bastante a las ideas de Jung. No son tampoco la panacea, pero creo que abren una oportunidad. Y en cuanto a Aleister Crowley, creo que hace algo aún más interesante, ¿no?, que es decir, que hemos entrado en un eón nuevo, el eón de Horus, que se corresponde bastante con un autor que suele ser atacado por los perennialistas y que yo reivindico mucho, que es Joaquín de Fiore, un autor medieval que influyó decisivamente sobre Dante Alighieri, que tiene esta teoría de que hay una edad del Padre, una edad del Hijo y una edad del Espíritu. En mi opinión, estamos iniciándonos en esta edad del Espíritu, que puede ser tanto un nuevo renacimiento como una nueva Edad Media. Aquí de nuevo volvemos a Nietzsche. Es un nuevo renacimiento si finalmente conseguimos crear superhombres. No una sociedad utópica de superhombres, porque eso Nietzsche nunca lo creyó, pero sí un mundo donde son posibles los superhombres. En cambio, si fracasamos en ese intento, lo que vamos a crear es un mundo de últimos hombres. Si miramos a nuestro alrededor, da la sensación de que estamos más cerca de una nueva Edad Media que de un nuevo Renacimiento. Aquí también algún perennialista me podría decir, ¿estás utilizando la visión oscurantista de la Edad Media? ¿No has leído a Huizinga? Bueno, sí he leído a Huizinga y conozco lo que dice y me parece interesante, pero yo me quedo con el Renacimiento antes que con la Edad Media. Quizás porque me interesan más las artes que la teología. De nuevo vuelvo a mis rasgos personales. Pero en cualquier caso, creo que si sabemos leer, autores como Aleister Crowley nos están alertando de eso, de que en el nuevo eón, en el mundo de la edad del espíritu, podemos construir algo insólito. O sea, en ese sentido sí que hay un cierto progreso en la historia, de que tenemos que conseguir las ideas que son atemporales de la Sofía Perennis encarnen de manera adecuada al signo de los tiempos. Y por lo tanto sí que tiene que haber una cierta innovación que está presente en el surrealismo, en el simbolismo, en las vanguardias y en otro tipo de tentativas artísticas que precisamente sí que tienen ese tipo de conocimiento profundo de lo que es el hermetismo, el esoterismo, autores como Hugo Ball, que es el creador del dadaísmo, etcétera, técnicas como el cut-up, que le interesaba a Brian Gysin o a William Burroughs. Yo creo que lo que hacen es precisamente conjugar
ese conocimiento atemporal para unos tiempos nuevos. ¿Eso tiene sus peligros? Sí, y en ese sentido me adscribo a la crítica de Guénon. Pero lo que no creo es que haya que volver al Islam, lo que no creo es que haya que volver a la Edad Media, lo que no creo es que haya que volvernos emis o volvernos, irnos a vivir a una cabaña en el bosque de manera literal, sin agua corriente, sin luz, etcétera, a la luz del candil, para restaurar un mundo que es imposible que vuelva. Yo creo que en todo caso lo que hay que hacer es saber leer lo que era en esencia ese mundo a la luz de los nuevos tiempos, ¿no? Muy interesante. Coincide también esto del nuevo On con lo que habla Joseph Campbell. No podemos con viejas mitologías, con antiguas leyes, antiguos mandamientos, poner en función en un mundo completamente nuevo la visión mitológica, por eso fracasa, ¿no? Justamente yo pienso matizar diciendo que si hay que crear una nueva mitología, nuevas formas de ver el mundo, tiene que ser desde la raíz y el sustrato de la tradición, ¿no? Como toda mitología fue creada, de mitologías y de relatos y de historias de otras mitologías. Eh, es muy interesante también, sí, yo también revitalizo a Jung porque él habla mucho también de, frente a esto orientalismo que él bien estudió, ¿no? La revitalización de lo católico, ¿no? De sacarle el jugo máximo a lo que es las imágenes y los símbolos católicos para ahí poder pasar a otro estadio, ¿no? Y entrando un poco con el tema del cine, es muy importante cómo se da ese relato, esa reapropiación del mito, ¿no? Por ejemplo, en Brian De Palma y Femme Fatal, ¿no? Ahí tenemos a una protagonista donde se está resignificando completamente el mito de Eva, ¿no? Con una serpiente de oro enroscada y no, claro, justamente está poniendo en sentido lo que es el mito de Eva, que no es un mito de sometimiento a la mujer, ¿no? Te la presenta como una femme fatal, ¿no? Como una mujer completamente, lo que llamarían hoy, empoderada, ¿no? Y te quería preguntar con relación a que, bueno, ellos ganaron en el relato, ¿no? Pero nosotros tenemos el cine, ¿no? Que es, como diría Gramsci, una conquista cultural increíble y herramienta hoy para pensar y para entrar a la sociedad es joven, ¿no? Yo creo que con Proust no puedo entrar a los jóvenes, me van a tirar el libro por la cabeza, pero con Titanic, hasta con los chinos puedo hablar, me parece. ¿Qué te parece el cine, Guillermo? Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, al final hay una lengua universal, ¿no? Bueno, en este relato de un dios furioso que decide que los hombres no pueden ponerse de acuerdo para construir una torre de Babel, lo que hace es destruir la torre y crear la confusión perpetua en los hombres a través de las lenguas, de la variedad de lenguas. Ha habido intentos en el siglo XX de acabar con esto creando un lenguaje universal, ¿no? El Esperanto. En el siglo XIX y también principios del siglo XX hubo, bueno, Esperanto, un paréntesis, Unamuno, uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX, estaba muy interesado en el Esperanto. En sus novelas, por ejemplo, en Nieblas, siempre suele haber algún tipo de personaje secundario. Había un personaje secundario obsesionado con el Esperanto y demás, ¿no? Para ver que tenía potencia en la época la idea de volver a un lenguaje universal y demás. Con la creación de Internet, el inglés ha querido ser un poco el lenguaje universal. Hay gente que ha querido con la música, con las matemáticas, crear un lenguaje universal. En el siglo XIX se hicieron experimentos bastante aberrantes con niños creyendo que en el fondo ese lenguaje universal existía, que todos los niños nacían con él y que al imponerles un lenguaje distinto, pues se estaba borrando de su mente. Entonces, si tú cogías a un niño y lo aislabas, no le enseñabas a hablar, se conseguiría restaurar ese lenguaje que ellos traían de serie, por decirlo de alguna forma, que era el lenguaje previo a la destrucción de la Torre de Babel, por decirlo en términos míticos, ¿no? Obviamente era una aberración. Entonces, ¿cuál es el lenguaje verdaderamente universal? Y aquí podríamos ponernos junguianos otra vez, las imágenes, los arquetipos, que se expresan sobre todo en imágenes, aunque luego podamos expresarlos por medio de palabras.
Y en ese sentido está muy bien el comentario que has hecho sobre poder hablar con los chinos sin necesidad de saber chino o de que ellos sepan español por medio del cine, ¿no? Porque puede desarrollar de alguna forma una lengua que es entendible para todos. Ya no solo porque las imágenes por sí valgan más que mil palabras, como se suele decir, que también es cierto, sino porque al final el cine ha sabido crear un lenguaje propio, ¿no? Que es lo que los primeros cineastas y sobre todo el cine soviético, que curiosamente pues es uno de los huecos más grandes que en mi opinión tiene la teoría del cine de Ángel Fareta, por ejemplo, la ausencia de tratar a los teóricos del cine soviético, desarrollaron por medio del montaje una noción de transmisión universal de ideas. Entonces el cine puede transmitir un relato por medio de imágenes creando una secuencia, de manera que se generen unas reacciones en el público de expectativas, de dirigirle la mirada de alguna forma. Eso es el montaje. El montaje es una manera de contar el tiempo y de dirigir la mirada simultáneamente del espectador. Y eso al final es una forma de transmisión de información que trabaja tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente. Y en ese sentido me parece que el cine ha sido muy eficaz y por supuesto conforme han ido pasando las décadas se ha ido perfeccionando este arte y cuando llegó un punto en que ya no podía ser perfecto, porque es cierto que el cine ha explotado sus posibilidades, que son muy grandes pero al mismo tiempo muy limitadas. Yo creo que la literatura siempre va a tener muchas más posibilidades, precisamente porque el lenguaje, al ser más concreto, puede ser más universal. Al agotar sus posibilidades, también generó que la gente que ya estaba haciendo cine después de haber estudiado profundamente el cine, gente que ya había pasado por universidades, gente que había ido desde niña al cine, gente que había leído crítica cinematográfica, gente que había empezado a desempeñar otros oficios en el mundo del cine y se había ido abriendo camino, tuvieran lo que aquí sí Ángel Fareta llama, en mi opinión, con muchísimo acierto, autoconsciencia. Y ahí, por supuesto, entra Brian De Palma. Entonces, ¿qué hace esta gente? Por un lado, conocer las posibilidades técnicas del cine en profundidad, y por otro lado conocer el imaginario simbólico de la historia de la humanidad también en profundidad. Y al mismo tiempo tienen lo que decíamos antes, un decisionismo político de saber cuál es el amigo y cuál es el enemigo y saber qué se quiere expresar y entonces al tener la capacidad, la potestad técnica, la capacidad técnica, la capacidad simbólica, etcétera, todo eso de pronto se plasma en la pantalla con una fluidez y una facilidad sorprendentes, ¿no? Y entonces, de alguna forma, no es casualidad que, por ejemplo, un realizador como Brian De Palma sea tan barroco en las formas y tan barroco también en el contenido, porque al final el barroco es la gran escuela artística de la hispanidad, precisamente como reacción a la reforma protestante y al nacimiento de la modernidad. Entonces, al estar en un tiempo neobarroco, yo creo que precisamente estos cineastas autoconscientes, como lo llama Fareta, hacen una muy buena lectura de su tiempo y saben darle respuesta visualmente. Ahora bien, termino. En cuanto a la película Femme Fatale, a mí me gusta, Brian De Palma me gusta mucho, pero precisamente yo creo que el cine tiene sobre todo un componente, como todo arte, de lo que es puramente técnica. Y en ese sentido a mí la película Femme Fatale no me parece de las mejores de Palma. Creo que tiene varios fallos serios la película y otros aciertos importantes. Uno de los fallos serios que yo encuentro es, por ejemplo, la elección de Antonio Banderas en el casting. Esto puede parecer una frivolidad, ¿no? Es como decir, qué bonita es la Capilla Sistina, pero bueno, este personaje la verdad es que tiene una cara un poco extraña, ¿no? Alguien podría decir, hombre, este hombre qué frívolo, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que a veces, a nivel técnico, y es verdad que Brian De Palma tiene muchos, sobre todo en los últimos años, problemas de producción, porque él hace películas muy espectaculares y le cuesta mucho sacarlas adelante, porque no tiene recaudación desde hace unos años, pues comete también ciertos errores técnicos que le quitan mucho a sus películas, ¿no? Entonces, a mí esa película tengo varios problemas con ella, entre otros, que el protagonista masculino sea Antonio Banderas, al que considero un actor muy deficiente y que creo que en esa película pues está muy mal en muchas escenas, ¿no? Por ejemplo. Perfecto. Bueno, para ir cerrando un poco, quedarnos con esta idea del reaccionario, ¿no? Como hablan Marqués de Tamarón, eran los que decían que no querían, reaccionaban contra la gente que lo llevaba a la guillotina, ¿no? No hay que olvidarse que para hacer un pendant con los derechos por los que hoy se abogan, que la Revolución Francesa abogaba el lema, generalmente se olvida esto, ¿no? Era libertad, igualdad,
fraternidad o muerte. No iban con medias tintas los chicos. Fue un completo plan, una estrategia de la burguesía para aniquilar a la monarquía y para quedarse con los mejores artilugios de la iglesia, ¿no? Y comprarlos de forma muy barata. Pero acá comienza, ¿no? Todo un discurso, es el germen de todo este discurso sobre los derechos, ¿no? Que hoy tanto vemos, como por ejemplo en los discursos del feminismo, ¿no? Que si yo comparto, por ejemplo, ciertos criterios de los que parten que me parecen criterios de verdad, como cierta opresión a las mujeres, por ejemplo, en los cánones literarios, pero si bien el criterio es de verdad, ¿no? La metodología, como te decía antes con esto del indigenismo, es dispararse en el pie, es no entender cómo se lucha contra el enemigo, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy discursando literatura española, leyendo al queridísimo Lope de Vega, este es un programa que voy a preparar, en Fuente Ovejuna, uno entiende cómo la mujer puede ser una mujer completamente empoderada, ¿no? Y abogar por el sacramento de la unión marital, ¿no? Por la familia, por la comunidad. Eso no entra en contradicción. O, por ejemplo, en una película que te recomiendo mucho, que quizás ya viste, que es La Patota, es una película argentina. Ahora no me acuerdo muy bien el director, pero también pone mucho en cuestión, ¿no? Esto de la violación, la institución, ¿no? Es una maestra que es violada y después sus mismos alumnos son los violadores, ¿no? Entonces, ella permite el arrepentimiento y el perdón, y frente a ese arrepentimiento, no te quiero spoilar el final, pero hay una conversión de esas personas, ¿no? No al catolicismo, sino que no te quiero spoilear, como se dice, el final, pero ponen cuestiones, valores que hoy no se tienen en cuenta a la hora de abordar la reivindicación, la igualdad, la fraternidad, como se dice. No, muy La pregunta interesante lo específica, que comenta. sí. La pregunta específica es por esto del feminismo, ¿sí? Bueno, el feminismo es una ideología moderna que además tiene varias etapas y entonces tiene su razón de ser sociohistórica, pero también es un movimiento muy conveniente para el capital. Quiero decir, nace al final en Estados Unidos, después y luego en Francia, de hecho es el germen del mayo del 68, después de que haya habido las experiencias de las dos guerras mundiales, mal llamadas guerras mundiales, porque en realidad son guerras civiles europeas, en las que la mujer, mientras el hombre está en la guerra, entra en el mundo laboral. ¿Y de qué se da cuenta esa sociedad consumista que nace en los años 50 después de las dos guerras civiles europeas, con la hegemonía de Estados Unidos? Pues, primero, de que la mujer puede ser un sujeto de consumo tan importante como el hombre. Por lo tanto, la incorporación de la mujer al mundo laboral y su independencia económica lo que permite es que doblar el número de consumidores en potencia dentro de la sociedad. Generar más masa de trabajo, abaratar salarios, condiciones laborales, etcétera. Entonces se introduce a la mujer en el mundo laboral con esta intencionalidad. Yo es que al ser anticapitalista soy muy desconfiado, me disculparán los espectadores, con las intenciones filantrópicas de los grandes empresarios y las grandes empresas. Entonces, obviamente soy desconfiado y pienso que si se hace esto es con la idea de ganar más dinero, porque ese es el fundamento del capitalismo. Entonces, el feminismo, por supuesto, tiene su razón de ser, pero tiene también este apartado de que es muy conveniente dentro de cierto punto de vista para destruir un mundo tradicional, un rol de la mujer que es muchísimo más espiritual, por terrible que suene lo que voy a decir, dedicándose a su familia, dedicándose a labores mucho más artesanales que yendo a trabajar para una multinacional, ¿no? Que es mucho más conveniente para los intereses del mundo moderno de atomización social y nihilismo. Ahora bien, sí que hay un relato mucho más profundo que el feminismo, que es un relato espiritual del papel de la mujer relegado dentro de Occidente, ¿no? Hay 3 libros que yo recomiendo para estudiar este tema con verdadera complejidad, que son La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica de Mario Praz, ese sería el primero.
La diosa blanca de Robert Graves, que sería el segundo y en mi opinión el más importante. Y el tercero, que también es un libro interesantísimo, es Sexual Personae de Camille Paglia. Estos tres libros, leídos del tirón, uno detrás de otro y tomando notas, valen para cambiar completamente la cosmovisión de cualquiera que le interese el estudio de las artes con rigor. Básicamente, lo que extraemos de la lectura de estas tres obras es, por un lado, la relación conflictiva que tienen las tres religiones del desierto y sobre todo la católica con el sexo y sobre todo con la imagen de la mujer que lleva asociada dentro de la iconografía occidental una visión trágica, con lo cual el deseo erótico está ligado a la muerte y entonces esa mujer deseada es al mismo tiempo también una vagina dentata que produce una sensación de terror en lo masculino y por lo tanto hay una reacción de lo solar frente a lo lunar. Extraemos también que los grandes poetas occidentales secretamente se han escapado de la ortodoxia, rindiendo culto mediante ropajes virginales y mediante excusas sobre todo asociadas a la Virgen María, a una deidad que es anterior, que proviene del mundo indoeuropeo, que es la diosa blanca, la diosa madre, la diosa lunar, que es la musa famosa a la que han cantado siempre los poetas en busca de inspiración. Y lo que nos enseña precisamente Camille Paglia es que la manifestación principal de esta visión del mundo, de esta cosmovisión femenina e inconsciente, lunar, nocturna, en contraposición a lo apolíneo, a lo solar, o sea, de esta visión dionisiaca, podríamos decir, es sobre todo en la cultura popular. Que la cultura popular, ya desde las canciones medievales hasta Elvis Presley o la publicidad, son la forma en la que ha resistido frente a la ortodoxia de todo tiempo esta visión del mundo. Entonces, se podría concluir que en el mundo indoeuropeo había una perfecta estabilidad entre el Dios Padre, la diosa Madre y el Dios Hijo. Pero que con el nacimiento de las religiones del desierto y su extensión por Occidente, religiones del desierto, judaísmo, cristianismo y maometanismo, hay una represión de este principio lunar por esa asociación entre el deseo sexual y la muerte, por un problema con el deseo sexual que tienen estas religiones evidente, por un deseo de dogmatizar y de crear un único culto masculino, que es la creación del patriarcado. Aquí sí que tienen razón las feministas, cuando hablan de la crítica al patriarcado. Donde no tienen razón es en secularizar como buena ideología esta crítica, aislándola de sus valores espirituales, que son los valores espirituales del mundo indoeuropeo, que es el verdadero mundo europeo y que es el mundo que está, por ejemplo, en la mitología griega, en la mitología egipcia, donde tenemos a deidades como Isis, que son fundamentales, o a figuras mitológicas femeninas como Ariadna, que son fundamentales y que son encarnaciones de lo que estoy diciendo si uno se pone a estudiar los mitos, ¿no? Y había un equilibrio que se rompe en Occidente, pero que gracias a los poetas y a esas obras de arte populares han conseguido resistir, ¿no? Hay un culto a las diosas de la fertilidad que es natural en los pueblos que se dedican a las cosechas, que son de tradición cíclica, que en la visión lineal de las tradiciones del desierto desaparece y que solo sobrevive en el caso del cristianismo gracias a la figura de la Virgen María, que aunque es una degradación, sigue manteniendo lo esencial de esa figura femenina arquetípica. Entonces, si se lee así, todos somos ciertamente feministas a lo que nos interesa la mitología. Y yo creo que Camille Paglia en ese sentido es buen ejemplo porque es una persona, es mujer por supuesto, y es muy odiada por el feminismo, sobre todo el de última ola. Porque obviamente cuando se pone a estudiar uno las asociaciones ideológicas de esta diosa madre, hay muchas cosas que no les encajan a las feministas, que por ejemplo pueden estar en contra de la maternidad y de otro de rasgos que, bueno, hablando de diosas de la fertilidad, naturalmente van de la mano, ¿no? Perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Cómo podemos conseguir tu libro en Argentina? Bueno, muchas gracias a ti, Salvador. Pues nada, a través de Amazon se puede conseguir digitalmente y luego en papel es más complicado porque Guillermo, creo que se cortó la del libro comunicación. que... A ver, ahí ¿Cómo? está, perfecto. Sí. No, que se había cortado un poquito la comunicación, ahora te volví a escuchar.
Pues que se puede conseguir por medio de Amazon digitalmente, pero más allá de eso, a quien le interese, es verdad que buena parte de los artículos están disponibles en red, con lo cual no va a haber ningún problema para leerlo, pero si se quiere leer el conjunto, ya digo, en Amazon se puede conseguir digitalmente y luego en papel es más complicado. Pero, bueno, en cualquier caso te quiero agradecer muchísimo la invitación al programa, Salvador, y te quiero de nuevo, pues, dar la enhorabuena por el canal que has creado y por las iniciativas que tienes. Ya estoy deseando ver tu próximo programa en el que hablas de Lope de Vega, así que ahí estaremos. Y voy a ver qué puedo hacer porque la gente se suscriba, que me interesa muchísimo que la gente que está en Pura Virtud vaya también a tu canal. Así que enhorabuena y que gracias Muchísimas por gracias, invitarme. Guillermo. Vamos a dejar el link del Amazon, ahora me lo pasás y lo dejamos para que la gente lo pueda ver. Y te agradezco, sabes que este programa es en honor a Porrini, a Pura Virtud y a todos los que somos y unidos queremos luchar contra este mundo que quiere degradar lo trascendente. Guillermo, te mando un afectuoso saludo y cuando quieras estoy disponible, podemos tener una entrevista, una charla, lo que vos quieras. Guillermo, que tengas buen día. Igualmente, cuando quieras. Y gracias a los espectadores también.